Hola chicos, buenas. Buenas noches. ¿Dónde están los otros? Buenas noches, profesor. ¿Cómo está usted? Ay, no tengo idea, profesor. Oh, pero bueno, ustedes que son pocos, imagínate. Nada más quedamos como 4 Bueno, normalmente fueron como 4, mamá. de la sección, por lo menos de la sección de la... Ay, Dios mío. Increíble. Porque ustedes son menos en la noche, son como Sí. 10, más o menos, 10 o 12. No, pero ya de esos 10 12 quedamos como 4. Sí, Pero 4 así. yo nunca habría aquí que nos reunimos de que 10 gente. Nunca. No, pero son de las Y, cosas originales, pero bueno. y a veces comenzar. estaban de la otra sección. Porque, Miren, ustedes se acuerdan que en la clase pasada habíamos establecido que hoy vamos a terminar el capítulo 14. Tenemos ahí unos videos, unas cosas que yo se los voy a subir para que lo terminen de ver y vamos a explicar algo relativo al capítulo 14. Luego, el examen de este capítulo va a ser el lunes que viene, lo anoten. Perfecto, perfecto. El miércoles estaríamos comenzando con la otra parte, que sería el capítulo 13, que es el último capítulo de equilibrio química importantísimo. Lo vamos a dar de una más apretada, pero bueno, vamos a terminar con eso. Y ahora vamos a ver la presentación de nuestro texto para ahora. okay. Que te demato un poquito Bueno, complicado. El tema ha sido bien largo, en verdad. sí, yo le dije, porque eran Largo dos, y como que a veces hasta yo me he perdido, en verdad, varias veces. bueno, Sí. yo le pedí a él para hacer un repaso, el uso de la tabla, tengo que enviársela esta noche, y la presentación que van a ver, para ver si ya cuadramos. Realmente el capítulo 14 son unos gráficos que nos interesan. Hay unos problemas que están planteados, 14, 25, 24, que inclusive están desarrollados. Déjenme buscar entonces la presentación. Ok. Bien, estoy subiendo la presentación para recordarnos a dónde nos quedamos. Ok. Entonces, vamos a ver lo que es equilibrio de fase, capítulo 14, que habíamos iniciado alguito en la clase pasada. Entonces ahí usted está mirando el concepto de equilibrio de fase. ¿Se acuerdan? Anteriormente habíamos visto solamente la fase líquida y la vapor. En este tema vamos a ver entonces la posibilidad de más de una fase, dos fases líquidas, una vapor. También hay equilibrio líquido con líquido, que se explican las expresiones, que sirve mucho para operaciones unitarias de relación con disolvente, como se llama, entre otras cosas. Entonces, ante todo, vamos a ver lo que sería el equilibrio y la estabilidad. Si ustedes se acuerdan de la parte de equilibrio que lo habíamos visto en el capítulo 11, el sistema para estar en equilibrio va a tender a buscar la mínima energía libre posible del sistema. La mínima energía libre posible a temperatura y presión constante hace que el sistema llegue al equilibrio. Aquí vemos, por ejemplo, en esta gráfica 14-12, que ustedes se acuerdan que la energía libre se podía expresar en función de la concentración, lo vimos en el capítulo 12, y que, como me está diciendo que en el equilibrio la energía libre va a ser la mínima posible, entonces, por ejemplo, tenemos dos curvas aquí. La curva número 1 es continua,
entre la concentración X0 y X1, ven que es continua y tiene un mínimo, y en ese mínimo, a la concentración que ocurre el mínimo es la concentración del equilibrio. Y ahí tendría el cumplimiento del criterio de que la energía libre es la mínima del sistema. Y ahí abajo no hay ninguna variación de energía libre, porque es un mínimo, es la característica geométrica de un mínimo. Ahora noten que la segunda curva me dice que ella forma entre la concentración del punto alfa y la concentración del punto beta, ella va a formar dos fases, serían la fase alfa y la fase beta. Porque si se dan cuenta, si sigue el camino natural de la mezcla, noten que entre el punto alfa y el punto beta, ella no logra tener el menor valor de la energía libre. Por lo tanto, si se quedara como una sola mezcla de los dos componentes, en ese trayecto no va a ser estable, por lo que tiene que separarse entonces en dos fases. Y eso es lo que me está diciendo, que en ese rango de concentración, el sistema se separa en dos fases para poder lograr minimizar la energía libre total del sistema. ¿Ok? Eso es en cuanto al equilibrio. Y para lograr la estabilidad, pues justamente hace eso. Se divide en dos para ser estable y se mantenga el sistema. Bien. Déjenme ver algo, porque se está oyendo un micrófono. Por favor, uno de ustedes tiene el micrófono abierto. Sí, era yo, perdón. Entonces, eso era lo que me decía esa parte. ¿Hello? Ok. En la figura 1412. Esta curvita aquí me está diciendo que en ese rango de concentración, entre el punto alfa y el punto beta, el sistema no se puede mantener como una sola fase porque no lograría tener la mínima energía libre que le pide el sistema de equilibrio. Solamente consigue minimizar la energía libre cuando se separa en dos fases, no en una sola. Bien. Aquí entonces vemos el criterio de estabilidad, tomando en cuenta el desempeño de lo que llamábamos el cambio de mezclado de la energía libre, diciéndome que ese delta G iba a ser igual a la energía libre de la mezcla menos los aportes de los componentes, X1 G1 más X2 G2. Entonces, se plantea que a temperatura y presión constante, la variación de la energía libre, ese delta G, y sus primeras y segundas derivadas con relación a la concentración del componente, ¿verdad?, deben ser positivas. Primero, que son funciones continuas, ¿verdad? Y segundo, que la segunda derivada debe ser positiva en cualquier parte. O sea, mayor que cero, como se plantea abajo. Fíjense aquí que la segunda derivada de la energía libre con relación a la composición es positiva, mayor de cero es positiva, ATP constante, y ese es el criterio de estabilidad. Otra forma del criterio de estabilidad es decir que el logaritmo neperiano de gamma con relación a la composición es mayor que menos 1 en X1, mayor que esa expresión, o expresado como la fugacidad parcial con relación a la composición es positiva, o que el potencial químico con relación a la composición también es positivo. Recuérdense que hay una relación entre el potencial químico y la energía libre parcial molar. Y esta es una relación con el coeficiente de fugacidad. O sea que esas son otras maneras, formas de expresar el criterio de equilibrio que está pautado aquí. Y el criterio de estabilidad. Recuérdense que para cumplir con el criterio de estabilidad en el equilibrio tienen que algunas mezclas separarse en dos fases. Por ejemplo, aquí vamos entonces a entrar a ver otras maneras de equilibrio. En este caso, un equilibrio líquido-líquido.
Y este es el tipo de equilibrio que se da en procesos de separación, como el denominado extracción con disolvente, en el que yo tengo una mezcla de un soluto y un solvente, y le añado un tercer soluto, un tercer componente, que es otro soluto, que son inmiscibles los disolventes, para que justamente se formen dos fases líquidas en el que el soluto va a moverse de una fase a otra. ¿Ves? A moverse. Entonces, él es el que va a formar en esas dos fases separadas completamente el equilibrio o una distribución de equilibrio de ese componente en esas dos fases. En este sentido, dice que hay un equilibrio líquido-líquido cuando en ciertas concentraciones la mezcla no cumple el criterio de estabilidad, entonces se tiene que separar en dos fases, como vimos. Y al separarse, entonces logra la estabilidad. En esta fase se cumple el criterio del equilibrio, que las fugacidades parciales son iguales para un componente en ambas fases. Si yo sustituyo la expresión de fugacidad parcial como parte de lo que es la ley de Raoult modificada, tendría entonces XI, gamma I, F sub I en la fase alfa igual al producto XI, gamma I, F sub I en la fase beta. También me dice que si estamos hablando del mismo componente, que existe como una especie pura a la temperatura del sistema, entonces las fugacidades de componente puro, FI alfa y FI beta, van a ser iguales. Y al ser iguales, están de ambos lados de la expresión matemática, entonces se eliminan. Y me queda simplemente una multiplicación en ambas fases de la composición por el coeficiente de actividad. Entonces, es un sistema binario, fíjense que esto es multicomponente, en un sistema binario tengo el componente 1 y el componente 2. Entonces, de este lado estaría la aplicación para el componente 1 y del otro lado la aplicación para el componente 2, pero en función de la concentración del componente 1. Nos recuerdan abajo, en las ecuaciones 77, que el gamma es una función de la concentración y de la temperatura. Eso lo habíamos visto en diapositivas y temas anteriores. El gamma era una función de la concentración y la temperatura. Lo vimos en el ejemplo 10.3. Entonces, tanto para el gamma 1 en la fase alfa como el gamma 1 en la fase beta. Por otro lado, de esta expresión yo puedo hacer una separación de variables, las concentraciones de un lado y los gamma de otro, y me quedaría una relación de esta naturaleza para el componente 1 y para el componente 2. Noten que el componente 2 está en función de la fracción del componente 1. Ok, esas serían maneras de poder determinar concentración en una fase conociendo la concentración en otra fase. Recuérdense que los gammas son funciones de la concentración. Por lo tanto, la expresión me tiene dos incógnitas, porque gamma va a depender de las X, pero fácil de relacionar y resolver. En ese sentido, ustedes van a ver ahora una grabación de una clase que yo planteamos el año pasado, o el semestre pasado, en el que estamos explicando los gráficos del sistema de equilibrio líquido-líquido. Y luego pasamos al sistema líquido-líquido-vapor. Entonces, vamos a hacer la presentación. Espérenme ahí en lo que subo el punto. Ok. Bien, aquí está subiendo la presentación. Vamos a cambiar para proyectarla. Ahora vamos a ver si la escuela, oiga, ya comenzó. Ya comenzó. La mínima, la tortuga. En este caso, lo que me está diciendo. No se ve. No, un momentito, no se desespere. Esto es todo un caso.
Denme un minuto. Ok, vamos a ver si me lo presenta. Déjenme ver si dándole de aquí ustedes lo pueden ver. ¿Qué están viendo? Me dicen que están viendo para ver si se está proyectando. Solo se ve la carpeta. Para la escuela, la carpeta, la máxima, la mínima. Déjenme ver, porque ahora no se quiere presentar. Como ustedes pueden ver, oh my God. La escuela, entonces, en un minutito. Parece que está presentando problemas. En la clase de las 3 lo hicimos. Ok, ahora sí. Ahora sí van a ver la presentación. Me dicen que están viendo. Dice diagrama de solubilidad. Exactamente. Ok, esa es la presentación. Ahí comienza. Presten atención, yo voy a subir un poquito la... porque a veces se oye muy bajito. Ahí va. La escuela, aparece la temperatura, la máxima, la mínima, las curvas. En este caso en particular, lo que me está diciendo a mí, que yo tengo limitaciones de temperatura para que pueda haber dos fases en equilibrio líquida y limitaciones de concentración. Esa limitación de concentración va a depender de la temperatura a la cual se esté trabajando. Pero no puede haber equilibrio de fase, la temperatura por encima del TU por debajo del TE. Este tipo de diagrama no es muy común, pero sí líquidos que presentan este tipo de diagrama, entonces me va a permitir trabajar solamente en el rango de temperatura entre TU y TL y entre alfa, el punto A y el punto B, dependiendo de la temperatura de la cual. Vamos a ver que hay gente que está esperando entrada. Ok, ahí se entra, ya están. Bien, entonces, eso es lo que dice la diapositiva anterior. Dice los diagramas de solubilidad son gráficos de concentración que pueden tener tres formas. La primera forma, por la que hablamos de la manivela, la zona de equilibrio de fase se presenta como una isla pintada por las curvas binodales UAL, que representa la composición de la fase alfa, y alfa es rica en sol, y UBL, que representa la composición de la fase beta, en NTU. Las composiciones de equilibrio, equilibrio alfa y equilibrio beta, para una temperatura dada, se leen en el curso de la isotema, lo mismo. Aquí
se ve una temperatura T, a esa temperatura el equilibrio de fase líquida puede ser logra, ¿verdad?, entre una concentración X1 alfa hasta una concentración X1 beta. Si yo estoy a concentraciones por encima de X1 beta, porque tengo una sola fase. Si estoy en concentraciones por debajo de X1 alfa, porque tengo una sola fase líquida. En este caso, del lado de la curva UAL sería un líquido con característica alfa, mayor concentración del componente 2, y del lado de el P sería el líquido de característica beta, mayor concentración del componente 1. Ahora, recuerden, no puede existir equilibrio de dos fases por encima del TU y por debajo del T. Esto se parece mucho a la temperatura de burbuja, la temperatura de vacío. Pero en su caso particular, estamos hablando ahora de dos fases fijas. Se llaman tanto absoluto. Muy bien. Entonces, todo lo que esté ahí adentro implica una mezcla de dos fases, alfa y beta. Y van a trabajar la relación de del segmento, ¿verdad?, cerca de más de cuál de las dos fases yo voy a estar, de la concentración entre X1 alfa y X1 beta, va a haber más de esa fase que de la otra. Como ustedes lo han visto ya en el curso de acá. Muy bien. ¿Qué pasa ahora con la de medio, la B? En la B tenemos un diagrama en el cual las posibilidades de temperatura, la que pudiese haber dos equilibrios de fase, chocan, se ven cortadas por la línea de congelación. Estoy bajando tanto la temperatura de ese líquido que lo congelé. Entonces, es como si al grano de habichuela yo lo cortara por la temperatura T. Fíjense que se queda un contorno, como si fuera una loma, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Okay? Entonces, aquí de nuevo, la curva OAU, 0 a U, representa la línea de equilibrio de la fase alfa. Y la UB acá es la línea de equilibrio del otro lado de la fase B. De nuevo, aquí solamente se va a ver una sola temperatura crítica, que sería la superior, porque la inferior está por debajo de la curva de congelación. Esto es el corte así. En el caso contrario, en que tenemos entonces un rango de temperatura en el que la curva superior, o sea, el punto de TU superior, está por encima de la temperatura del líquido. Entonces, obviamente, ya no es líquido, ya es vapor. Lo mismo que pasaba aquí abajo, ya no era líquido, no era sólido. Entonces aquí va a pasar lo mismo, y lo único que vamos a tener es una temperatura crítica inferior, que es el punto L. Y esta sería la curva que representa la zona en la cual hay dos fases líquidas en equilibrio, como bien lo dice el diagrama. Y estas serían las composiciones de esas fases, componente 1, a una temperatura parámetro. Entonces son los tres tipos de diagramas que se pueden presentar en un equilibrio líquido. ¿Sí? Tipo de diagrama en equilibrio líquido, y es justamente lo que estamos empezando aquí. Eso mismo que le acabo de decir, actualmente es lo que está en la diapositiva anterior. Recuérdense que TL es la temperatura inferior, el equilibrio, TU es la temperatura superior o la hidrogema superior, que son las dos temperaturas límites para que pueda existir el equilibrio. Ahora vamos a ver justamente una aplicación de lo que sería algo parecido a esto que estamos aquí, en la parte C, donde tenemos la curva de equilibrio fase líquido cortada por una isoterma de burbuja. En este caso, es lo que tenemos en este diagrama descrito, pero primero, antes de leerlo, para que lo podamos entender, vamos a ver el gráfico. Fíjense, este gráfico parece la cabeza de conejo.
justamente se llama síntese, porque lo que me está dando a entender es que si yo tengo una mezcla que, como es lógico, el vapor es todo soluble, pero cuando tiene que condensar esa mezcla a vapor, justamente no lo hace como un líquido puro, para ese criterio de estabilidad. Lo hace como dos líquidos, pero ambos líquidos son mezclas de los componentes unidos en proporciones diferentes. Por eso sería la fase alfa, que lo ven aquí a la izquierda, y la fase beta, como lo ven aquí a la derecha. Recuérdense que la fase alfa es la fase líquida en la cual los componentes 2 está en mayor proporción. Y la beta es lo mismo, pero con el componente 1. Entonces, noten que se forman dos orejas, que serían las líneas de equilibrio líquido-vapor, pero dependiendo de hacia dónde me estoy inclinando, si hacia el lado de beta o hacia el lado de alfa. Y debajo de esta línea, que llamamos línea auténtica, pues todo lo que existe es líquido. Por lo tanto, la línea auténtica se comporta como una línea de burbuja, una línea de temperatura de burbuja. Por debajo de esa línea no puede haber vapor. Ahora, ¿qué significa auténtico? Significa una condición en la cual pueden coexistir más de dos fases. Porque acuérdense que dentro del diagrama de las orejitas hay dos fases, pero sobre la línea auténtica hay tres fases, que es lo que vamos a explicar ahora. Entonces, fíjense aquí que la línea GC, la línea de solubilidad, ¿verdad? La línea binodal de solubilidad de la fase alfa, como vemos aquí, en la fase beta. Lo mismo pasa con la línea DH, la línea de solubilidad de la fase beta, la fase alfa, que parece a esto que estamos viendo aquí. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que justamente esas líneas binodales, líquido-líquido, se ven cortadas por una línea de burbuja, que es la auténtica. Porque ya a partir de esa temperatura, el sistema, y a esas concentraciones, el sistema no puede ser líquido, sino que tiene que convertirse o aparecer la fase vapor. Entonces, vamos entonces a explicar las tres letras que están aquí, que representan tres condiciones particulares. Muy bien. Recuérdense las áreas: vapor, líquido alfa, líquido beta a la derecha, y debajo, aquí adentro, dos líquidos alfa y beta. Ambos líquidos son mezclas. Bueno, perfecto. Entonces vamos a trabajar con el punto K. Fíjense que el punto K está en la región de vapor. Por tanto, ahí lo que hay es un vapor. Pero es un vapor que, dada la concentración alta que tiene el componente 1, justamente me va a producir, cuando condense, líquido con característica beta. Cuando digo con característica beta, estoy diciendo líquido donde el componente 1 está en mayor. Perfecto. Al llegar ahí a ese punto, déjenme ver si logro hacer algunos dibujitos para que puedan entender. Imagínense que yo quiero dibujar una línea recta. Me voy a parar a esa temperatura y voy a dibujar una línea recta. Una isoterma. Esa isoterma, y la proyecto aquí, estaría con este nivel. Entonces, previamente, yo tengo mi punto 1, que acá todo es vapor, bajo la temperatura, y llego a condensar. Comienza a aparecer la primera gota, porque la línea EB, la línea del punto de rocío, justamente del lado de beta. Entonces ahí aparece la primera gota. Y esa gota, cuando yo, parecido a este diagrama que acabé de hacer ahora, esa rayita, tiene una rayita ahí, lo que voy a leer de este lado es la composición
del líquido que se formó en el componente 1. Y vemos, vamos a tener alrededor de 90 tantos del componente 1 en ese líquido B. Si sigo bajando la temperatura, estoy moviendo la línea punteada. Si me paro aquí, justamente donde yo hice este punto, ahí yo voy a tener ya claramente definida dos fases. Aquí acuérdense que era una gotica y todo un vapor. Aquí no, aquí yo voy a tener una fase de vapor y una fase de... Ahora, ¿qué característica tiene el vapor? Bueno, según la isoterma, va a cortar aquí. En este punto, al leer hacia abajo, voy a conocer la concentración del componente 1 y del vapor. Y si me muevo hacia la derecha, corto la línea del punto de burbuja y ahí voy a leer la característica, la composición del componente 1 en la fase líquida. Pero esa fase líquida es la fase beta, la cual él es el que está siempre mayor. Bueno, no sé qué pasa a medida que me voy moviendo sobre la línea punteada, que esta partecita aquí, que al principio se veía más grande de este lado, ahora comienza a estrecharse, porque representa las cantidades de vapor remanentes en la mezcla a medida que voy bajando. Sin embargo, esta parte, que se va haciendo más grande, justamente va representando la cantidad de líquido beta que se está formando. Hasta que llego al este extremo aquí, donde corto la línea del punto B, burbuja. Por lo tanto, ahora, todo lo que era vapor al principio en K, ahora se convierte en un líquido beta, pero que todavía está en equilibrio, un remanente de vapor que puede leer que tirando la isoterma hacia el lado izquierdo y cortando la línea M. Entonces, obviamente, sigo bajando la temperatura, entonces ya desaparecería, porque ya crucé la línea de burbuja, no puede existir vapor, y obviamente lo que me queda ahora es a todo el largo de esa línea hacia abajo. Si yo sigo esta línea bloqueada hacia abajo, todo ese trayecto lo que voy a tener es un líquido, todo hacia abajo, un líquido que va a tener la misma concentración del componente 1. La misma concentración, todo va a ser aquí. Entonces me estoy moviendo a concentración total constante. Okay. ¿Qué pasaría en el punto M? Entonces? Bueno, va a pasar algo similar al K, pero ahora voy a entrar a la región de prefases. Desde M hasta aquí, todo es vapor. Aquí aparece la primera gota. De nuevo, leo de este lado, tendría entonces la composición de esa gota. Va a ser venta, líquido venta. Sigo bajando, va a volver a ocurrir lo que es la disminución del vapor para darle paso a la condensación del líquido beta, hasta que llego aquí, a este punto. Justamente en este punto yo quisiera resaltar, vamos a ver si podemos poner un puntito. En este punto, bueno, más o menos está ahí donde estamos poniendo la rayita. Vamos a ver si lo puedo poner como en ese punto que está ahí tenemos, si me paro a esa temperatura auténtica, temperatura de equilibrio de tres fases, tenemos entonces las tres fases definidas en el sistema, que va a ser una fase líquida B, porque ahora todo lo que era vapor aquí, en este punto se ha convertido en dos líquidos y un vapor remanente. Recuerden que esa temperatura es una temperatura de burbuja, por lo tanto hay la burbuja en equilibrio con una fase líquida. Pero en este caso no con una, sino con dos. Aquí tendría entonces, a lo largo de esa línea CD, voy a tener siempre tres fases, con composiciones fijas. En el caso particular, el líquido beta va a tener una composición
el punto D, este U. El líquido alfa va a tener una composición del punto C, el líquido U. Y el vapor remanente va a tener una composición del punto E en el líquido U. Y esas tres composiciones, X1 en C, X1 en E, X1 en D, siempre van a ser las mismas a esa temperatura. No importa a dónde yo me ponga. Si me puse aquí, ahí van a ser las mismas tres composiciones. No me lo confundan con cantidades de fase. Como es una línea, nos vamos a dar cuenta que dependiendo de donde yo me ubique, voy a tener mayor proporción de una fase líquida que de otra. Por ejemplo, en este primer rayo, sí, yo estoy más cerca de la fase beta que de la fase alfa. Por lo tanto, esa distancia de ahí a ahí representaría la cantidad de la fase alfa, mientras que el otro lado representaría la cantidad de la fase beta. Es lo mismo que pasaría de este lado. Aquí de este lado yo tengo mayor cantidad de la fase alfa que de la fase beta. Este espacio de aquí a aquí representa alfa y este de aquí a aquí representaría a beta. Ok, ese es el punto. Ahora, el tercer caso es este que nos compete aquí en el medio. Y justamente tener una mezcla vapor que tenga la concentración justa del vapor del equilibrio. Entonces, aquí arriba tengo vapor con aproximadamente un 40%, 45% de 1. Y si yo comienzo a bajar temperatura de vapor, su tendencia, ¿cuál va a ser? A irse enfriando hasta que llega a cortar una línea de saturación. En este caso, en ese punto ahí coinciden las dos líneas del punto de rocío, de ambas fases líquidas, con la línea del punto de burbuja. O sea, tenemos los rocíos con la línea de burbuja. Y en ese punto justamente tenemos ahí lo que se llamaría la composición del punto auténtico en el vapor. O sea, yo paso de un vapor de esta concentración ahí a tener tres fases: vapor remanente, dos fases líquidas, y cuando lo cruce y me pare aquí, entonces ya lo que había de vapor completamente desaparece y se convierte esa proporción de los componentes del vapor en su proporción de cantidades de fase. Se ellos redistribuyen entre las dos fases, la alfa y beta, y entonces tenemos esa misma proporción, porque fíjense que de nuevo la regla de la palanca tiene sentido. ¿Y qué significa la regla de la palanca tener sentido? Bueno, simplemente que si yo trazo, como lo digo, trazo una línea por ahí, yo voy a tener esta proporción de ahí a ahí, de la fase beta, y esta proporción de ahí a ahí, de la fase alfa. A medida que siga bajando la temperatura, lo único que no va a cambiar la proporción. Lo único que puede hacer, o sea, cuando digo cambiar la proporción, es la proporción original, Z, que había en el vapor. Pero como hay una ligera variación en la curva de solubilidad, es muy probable que haya una pequeñita redistribución de los dos componentes en ambas fases, para que entonces podamos cumplir con el criterio del equilibrio de las dos fases, la fase alfa y la fase beta. Ese sería el esquema. Si yo eso mismo lo paso de este lado, va a ocurrir exactamente lo mismo con el punto M y K si estuvieran de este lado. Lo único que ahora trabajaríamos con el líquido alfa. O sea que en un diagrama como este, yo vengo de aquí y cruzo así. Aquí arriba yo tengo vapor, aquí tengo un vapor y un líquido, ese líquido va a ser el alfa, se crece en la proporción, y aquí tengo la línea de burbuja, el líquido alfa con un B, y cuando la cruce ya todo se convierte en líquido alfa. O sea, eso es lo mismo de uno de otro lado, lo único que hay que saber cuál es el componente que predomina
en qué fase elige. Entonces, como aquí lo dice, en la fase vapor, los componentes están completamente visibles, ¿verdad? Pero cuando tienen que condensar, entonces son parcialmente visibles. ¿Sí parcialmente visibles? Porque ambos están en ambas partes, pero en proporciones diferentes. Recuerden, en este caso, en ese diagrama, la fase beta tiene mayor cantidad del componente 1. La fase alta tiene mayor cantidad del componente 2. Entonces, un gráfico de esta naturaleza se consigue cuando el criterio de equilibrio lo toma en cuenta aplicarle la ley de Raoult al más concentrado en esa parte y la ley de Henry al menos concentrado en esa fase. ¿Pueden entender? Por ejemplo, la fase beta, estas líneas en particular, varía de conseguir, lo haría aplicándole la ley de Raoult al componente 1, la ley de Henry al componente 2. Lo mismo pasaría de este lado, al contrario. Es más o menos el esquema de ese tipo de diagrama. Obviamente, lo que vamos a ver ahora es un diagrama todavía más específico, y es cuando los líquidos en la fase, o sea, los componentes de la fase líquida ni siquiera se juntan, ni siquiera se mezclan, son invisibles. Ejemplo, aceite y gas. Y si usted lo tiene en la fase vapor, aquí tenemos un esquema, si usted lo tiene en la fase vapor, ellos son completamente visibles, pero en la fase líquida, obviamente, no lo son. Y no lo son porque el criterio de estabilidad lo cumplen justamente cuando se separan completamente. O sea, la mínima energía libre la logran cuando ellos se separan completamente. Ya no es de que vamos a juntar un poquito tuyo aquí para pasar esto. Bueno, ya es, separémonos porque así logramos la estabilidad, el equilibrio. Entonces, visto eso, de nuevo, este es mucho más fácil de entender que el otro, porque aquí las regiones son muy particulares. Cada región de estas está compuesta de dos fases, en el caso de los líquidos, y de una sola fase, en el caso de los vapores. Todo lo que esté aquí arriba, por debajo de estas curvas A, E, B, es vapor. Okay. Aquí de nuevo está la temperatura auténtica, la temperatura natural, pero todo lo que esté en la curva de Rocío, la auténtica, significa entonces el equilibrio de un vapor y de un líquido. Un vapor y un líquido. Y todo lo que esté por debajo de la auténtica significa que no es vapor, que lo que voy a tener es líquido. En este caso, son líquidos que no se miden. En otras palabras, los componentes puros, 1 y 2. Entonces, vamos a leer acá y después nos estamos llegando. El sistema líquido en fase líquida. Aquí cometí un error, voy a explicar ahora, que escribí de manera diferente. O sea, el contrario, la dos curvas. La fase líquida son los componentes puros 1 y 2. En otras palabras, en esta región 1, el líquido es el componente 1 puro. En esta región 2, el líquido es el componente 2 puro. Por tanto, en la región 3, voy a tener un equilibrio entre el componente 1 puro y el puro. El 1 puro y el 2 puro. Ok. Esto significa que en la línea, noten que dice la línea A0, el componente 1 está puro, no, pero la línea 0 es esta, y es justamente donde está 0 del componente 1. Se supone que 1 del componente 2. Ahí hay que cambiar los números. Aquí debería decir lógicamente que el componente 2 está puro en la línea A0. Y el componente 1 está puro en la línea B1. Fíjense que la concentración abajo es el componente 1. Ok.
La región 1 está compuesta de una mezcla vapor, componente 1. Componente 1. La región 2, está compuesta de una mezcla vapor, componente 2 puro. Y la tercera está compuesta de los dos líquidos. Si usted compara este diagrama con el anterior, este es mucho más fácil de entender. Entonces, la línea AE y la línea BE, AE y BE, son líneas de los puntos de rocío. Para los componentes 1 y 2 puros, dependiendo de cuál línea me estoy. La temperatura estéril es la temperatura eutética. Parece que la temperatura auténtica es la temperatura la cual existe equilibrio entre partes. ¿Cuál es la temperatura aquí? Bueno, sería el componente 2 puro, un vapor remanente, composición dada por este punto, y el componente 1 puro. Dos líquidos, que son los componentes puros, y un vapor. Ese es el pequeño. La ventaja con estos es que, como los líquidos son puros, su composición es 1. Y así mismo va a pasar con su coeficiente de actividad, que va a dar 1. Esto me va a dar una facilidad de cálculo de este tipo de acá. Por ejemplo, aquí tenemos que si la presión total, ¿se acuerdan? La ecuación de Raúl modificada es X alfa, gamma alfa, presión de saturación, X2, gamma 2, presión de saturación. Entonces, perfecto. Lo único que aquí vemos, en el caso particular, hay un componente puro en una fase. Entonces, X1 alfa o X alfa puede ser igual a 1, gamma 1 alfa 1, X2 alfa del lado va a ser igual a 1 y gamma 2 va a ser igual a 1. Por ser que líquidos puros. De tal manera que ahora lo que aquí tendríamos como la suma de todo término, esto se hace 1, esto se hace 1, me queda que la presión va a ser igual a la suma de las presiones de esta presión. Que es lo que planteamos aquí. La presión total es la suma de la presión de saturación. Perfecto. Pero eso se da justamente donde estamos hablando de la presión del punto de equilibrio. Ahora, el último que entonces tiene que bajar aquí. Esto significa que la concentración del vapor va a ser igual a la presión de saturación de la presión total. Porque acuérdense que el X que iba a ir acompañando a la presión de saturación vale 1. Entonces, Jesuit es la presión parcial. La ley de Raúl dice que el Jesuit es igual al Jesuit, gamma y Jesuit de saturación. Pero X y gamma valen 1 cada uno. Entonces, me queda esa expresión, que es la que me va a permitir trazar ahora los gráficos para definir cuáles son las regiones. La región 2. Entonces, la región 1, para trazar la línea AE, vamos a necesitar correcto. Por ejemplo, bueno, ahí habla de la región 1, la AE, pero la AE aquí es la región 2. Pero vamos a suponer, para trazar la curva de la región BE, que es la región 1, entonces lo que necesitamos hacer es calcular temperaturas que vayan desde la temperatura de saturación del componente 1 puro, que daría el punto B, hasta la temperatura auténtica, que la vamos a encontrar ahora. Y ahí podemos encontrar las ayudas que me permiten hacer esa gráfica. EB. Lo mismo va a pasar del lado del componente 2 puro. Entonces voy a trazar, a buscar temperatura entre la temperatura del componente 2 puro, que es el punto A, hasta la temperatura del equilibrio. Esto me permitirá entonces evaluar esas dos curvas de rocío. Porque recuerden que esta es la de dura, la del techo. Entonces, visto eso, ya yo podría, haciendo estos cálculos, definir cuáles son las concentraciones
hacer la gráfica, temperatura, concentración, definir cuál es la auténtica, porque es hasta donde van a llegar las curvas. Dice que la curva del lado del componente de puro comienza aquí arriba, la temperatura de saturación del componente 2, y termina la temperatura auténtica. No puede pasar más de ahí porque no hay sentido. No va a haber equilibrio del líquido de vapor, que es lo que plantea la función de burbuja, digo, de rocío, pero mientras que del otro lado lo mismo. ¿Vale? A partir de aquí, de sub B, hasta la de equilibrio o temperatura auténtica. En ese sentido, el ejemplo 14.9 trata de ilustrar esto que me está diciendo y me dice que si yo trabajo con una mezcla de benceno-agua a una presión de 101.33, que defina cuál van a ser los gráficos, o sea, los datos para poder hacer la gráfica. Nosotros le hicimos la gráfica, miren ahí, la pasamos para que la vieran, justamente lo que hemos hecho simplemente. Lo primero de todo es buscar temperaturas que estén por debajo de las temperaturas de los componentes puros, serían 80 para el benceno y 100 para el agua, y para definir primero a qué temperatura, una vez que yo evalúe lo que se llamarían las presiones de saturación por la ecuación de Antoine, esta columna, entonces sumar las presiones para ver a qué temperatura la suma de las presiones que da la presión total. Y a esa temperatura es la temperatura auténtica. Entonces, fíjense que viendo esto, entre 60 y 70, ya yo tengo una temperatura que me sumaría 101. Y va a estar más cerca de 70 o de 70. Interpolando, se dice que la temperatura es 69. 69. Entonces, ya tengo la temperatura auténtica. En otras palabras, ya definí esta temperatura que está aquí, 69. Yo trato una raya. Ya yo sé que las curvas de rocío no van a pasar de esto. Lo segundo que necesito hacer ahora es definir a dónde está el punto del vapor que está en equilibrio, que sería la concentración del eutecto. Y eso se calcula a la temperatura auténtica. Yo voy y defino cuál es la presión de saturación de esa temperatura, y esa presión de saturación la divido entre la total y me da la composición del eutecto, punto 7. Cuando voy al diagrama, lo gráfico, miren el punto 7. Ya yo sé que ahí terminan las dos curvas que voy a trazar. Entonces, le sigo dando valores entre la temperatura de saturación de cada uno de ellos y la auténtica para poder sacar las dos líneas de rocío, y al graficarla tengo aquí mi gráfico del agua, todo, el gráfico del benceno. La del benceno va de 79 a 80, la azul, y la del agua va de 100 a 69. Entonces ahí tengo las fases definidas: fase vapor más agua, benceno más agua, y abajo la mezcla de benceno y vapor de agua. Ya. Ese es el gráfico que me permite el ejemplo 14.9 hacer a través de él. Al final, tenemos dos problemas planteados parecidos a esto, para que ustedes lo hagan, y que cualquier duda pues, la podemos cuadrar a través del WhatsApp. Sobre esto. Ustedes revisen bien el ejemplo 14.9 para que puedan tratar de hacer estos dos problemas, el 24 y el 25, son fáciles. Uno de ellos se parece justamente a este y le va a permitir hacer esto. Entonces, cualquier pregunta, ya. Bien, vamos a seguir. Vamos a ver la segunda parte de esta presentación, que es un desarrollo de unas hojas de cálculo. La segunda parte es una presentación de unas hojas de cálculo que tienen que ver con los problemas 14.24, 14.25.
Ok, ahí comienza. Como ustedes pueden ver, les mandamos esta hoja que tiene dos hojas particulares, que son los dos ejemplos o los dos problemas que pusimos del capítulo 14. Si ustedes recuerdan, el capítulo 14 trata sobre el equilibrio del espacio a presiones más allá de moderadas, donde pudiera aplicarse un poquito lo que se llama la ley de Raoul modificada en algunos casos. Vimos también que se establecía un coeficiente de fugacidad, que era un cociente entre la fugacidad parcial y la fugacidad de saturación. Eso permitía trabajar entonces a esas escalas de presión. Vimos también en lo que era el equilibrio líquido-líquido, el equilibrio líquido-líquido-vapor, que es sobre lo que tratan los otros problemas, y el sistema parcialmente miscible, que es el primero, y inmiscible completamente, que es la segunda parte. Todos los problemas tienen que ver con el sistema inmiscible en fase líquida. Si ustedes revisaron bien la práctica, hice todo lo posible porque la parte de abajo tuviera la explicación, como lo ven ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es todo un paseo alrededor de esta hoja de cálculo para entender, les quise poner la gráfica para que vieran cómo se ve los diagramas y pudieran entender mejor los cálculos vistos en el diagrama de una manera más rápida. Entonces, si se recuerdan, para tratar un equilibrio inmiscible líquido, y si se acuerdan del criterio de estabilidad, siempre los sistemas para estar estables necesitan tener la mínima energía libre posible del sistema. Acuérdense que eso significa que si tenemos valores positivos todos, va a ser el menor valor. Si todos los valores son negativos, entonces el más grande, negativamente. ¿Qué pasa? Que hay veces que tenemos un sistema en el que en el vapor todo el mundo es soluble, pero cuando se condensan para poder lograr la estabilidad, tener el equilibrio, entonces tienen que dividirse en dos líquidos. Y con esa división de los dos líquidos, la suma de sus energías libres es menor que si se quedasen en un solo líquido. Cuando estamos hablando de sistemas completamente invisibles, es que esa estabilidad la logran ni siquiera uniéndose, sino separándose en los dos componentes originales. Y estamos hablando de dos componentes porque tratamos siempre esto con los sistemas binarios, con los sistemas más sencillos. Entonces, en el caso del problema 1424, si ustedes lo leen, trata sobre un sistema tolueno-agua. Y en ese sistema tolueno-agua están pidiendo que defina a determinadas concentraciones totales Z cuál es el componente que condensaría primero y cuál es la temperatura de rocío en ambos casos. Entonces, vamos ahora a ver aquí abajo el punto técnico. ¿Se acuerdan lo que es el punto técnico? El técnico es la temperatura a la cual coexisten en equilibrio tres fases. ¿Cuáles son esas tres fases? Una fase vapor más dos fases líquidas. En este caso son los componentes puros, porque estamos hablando de los sistemas invisibles en fase líquida. Entonces, ¿cómo se consigue? Alguien tiene que bajar su micrófono. Siléncielo a todos, por favor. Sí. ¿Cómo se consigue que justamente tener la temperatura auténtica? Bueno, el criterio, si se recuerdan, es que la presión total es la suma de las presiones parciales. En el caso particular, si aplicamos la ley de Raoul ahora, y en su IP, que es la presión parcial, va a ser igual a XI PSI de saturación. Pero recuérdense que XI es la concentración del componente en el estado líquido.
Y como ellos son puros en el estado líquido, entonces esa equivale 1. Por lo tanto, me queda que Y sub T es igual a P sub I de saturación. En ese sentido, ahí yo puedo, sustituyendo la ley de Dalton, decir que la presión total sería ahora igual a la suma de las presiones parciales, que es lo mismo que decir a la suma de las presiones de saturación. Por lo tanto, la temperatura que me haga que la suma de las presiones de saturación de los dos componentes sumen la presión total, esa es la temperatura térmica. Si lo vemos en la tabla, fíjense que aquí en la primera columna en amarillo está la temperatura, la segunda columna con la presión de saturación a esta temperatura de 1, la tercera columna es la presión de saturación del componente 2, y la cuarta columna, que es lo que me interesa en este momento, es la suma de las dos presiones de saturación. Ustedes se van dando cuenta, a medida que voy aumentando temperatura y sumando las presiones, entre 84 y 84,33 está la temperatura que hace que la suma de las presiones de saturación sea igual a 101,36. Fíjense que ahí está en negrita, para que justamente sepamos que esa es la temperatura del punto térmico. Entonces ya, al conocer la temperatura del punto térmico, inmediatamente despejando, yo puedo conocer la concentración del vapor en el punto térmico. Esa sería la división de la presión de saturación a esa temperatura, que es 45,05 sobre la presión total. Y eso me va a dar el valor que está aquí debajo, calculado, de 0.44. Lo ven ahí en azul, dice Y auténtica, Y asterisco, 0.44. Y fíjense cómo inmediatamente usted se pone sobre la celda, me dice cómo se logra. Se calcula como la relación entre la presión de saturación sobre la presión total. Entonces ya yo tengo la temperatura de saturación auténtica, que es esta, 84,30, que se consigue con ese pequeño espacio ahí, utilizando el análisis KIT, para que esto dé 101,33, cuál sería la temperatura, y entonces le da directamente el 84, que este Y viene de esa presión de saturación sobre esta de 101. Muy bien. Entonces, si nos vamos a las preguntas fundamentalmente del problema, es que si yo tengo una mezcla tolueno-agua que tiene un 20% de tolueno, ¿cuál sería el componente que condensaría primero? Si ustedes se dan cuenta en el diagrama, para que me lo entiendan mejor, fíjense que la raya roja es la curva de saturación del agua. Y la azul es la curva de saturación del tolueno. Por tanto, aquí está hecho en función del tolueno, la gráfica. Fíjense que comienza 0 tolueno, 100% agua, ahí, hasta 1 tolueno, que me da arriba cuál sería su temperatura de saturación. Si yo voy a la gráfica y voy a punto 2 de tolueno y subo, obviamente lo primero que voy a encontrar es la curva de rocío del agua. Pero eso era lógico, eso era entendible, porque conociendo que estoy haciendo la gráfica en función del tolueno, un punto 2 de tolueno implica un 80% de agua. Por tanto, estoy del lado de la presión de agua. Y eso me permite, aquí rápidamente, subiendo con punto 2 hasta la línea de rocío, determinar cuál sería la temperatura de rocío de esa mezcla total, de ese vapor que estaría por aquí encima, y que al yo enfriarlo, descender la temperatura, lo primero que voy a encontrar es ese punto que estoy señalando del diagrama. Al leer hacia la izquierda la temperatura, eso me da alrededor de 94 grados centígrados. Entonces la respuesta de la primera pregunta, cuando la concentración total Z es 0.2,
es que la presión de rocío es de 94 grados centígrados y lo primero que se condensa es el agua. ¿Okay? Lo primero que se condensa es agua. Ahora después me preguntan que cuáles son las temperaturas de burbuja. Si usted sigue bajando, va a chocar con la eutéptica que se constituye en este diagrama en la temperatura de burbuja. Es la última temperatura en la cual parece que vapor en equilibrio con el líquido. Por eso la respuesta final es condensa agua a una temperatura de 94 y tiene una temperatura de burbuja de 84.33. Eso mismo va a ocurrir cuando yo haga la segunda parte. Entonces, aquí ahora, fíjense, en la fila 25, donde me estoy moviendo, yo voy a cambiar ese punto 2, que está ahí, por punto 7. Al poner punto 7, estoy diciendo ahora una mezcla con una concentración total de un 70% de tolueno. Inmediatamente yo le doy clic, me están marcando aquí dos temperaturas. Pero hay una que es mayor que la temperatura eutéptica, que es esta. Y hay otra que es menor que la temperatura eutéptica. Como le explicaba abajo, como estoy ahora del otro lado, del lado del dominio del tolueno, es obvio que lo que se va a condensar primero es tolueno. Y entonces, ¿a qué temperatura va a lograrse que a punto 7 se toque la línea de rocío? A 98 grados centígrados. Si usted viene a punto 7 en el gráfico y sube, justamente aquí, al leer hacia la izquierda, le va a dar aproximadamente 98 grados centígrados, que es la temperatura de rocío del tolueno, porque estoy a 70% de tolueno total. Entonces, de nuevo, la respuesta de ese lado va a ser que la temperatura de rocío va a ser de 98, se condensa el tolueno y la temperatura de burbuja seguirá siendo 84, que es la temperatura de ¿okay? Por eso, la ventaja del gráfico es que yo simplemente, después que hago el trabajo de hacerlo, simplemente es ubicar los puntos de leer. Esa es la ventaja. Ahora vamos a explicar cómo se hizo el diagrama. Fíjense, aquí yo tengo, limita en la columna B1, la presión total, porque estoy trabajando a presión total. A seguida, voy a la tabla B2 del libro a encontrar las ecuaciones de Antoine para los dos componentes que yo estoy trabajando, el tolueno y agua. Quiera que habían los errores, porque yo lo tomé de la versión número 6, por eso las constantes eran ligeramente diferentes. Pero ya las reglas estas son las que están en el libro, en el B2. Con esos valores, entonces simplemente aquí lo que hay son fórmulas para que, dependiendo de la temperatura que se pongan las casillas amarillas, inmediatamente se calculen las presiones de saturación para ambos componentes. La cuarta columna, como habíamos dicho, es la suma de las dos anteriores para determinar a qué temperatura, de una manera visual, a qué temperatura o por dónde anda la temperatura, en la cual la suma de 101. Ahí nos damos cuenta que anda por los 85. Ya abajo, en el calculito, ya lo del 90. Entonces seguimos hacia abajo. Recuérdense que cada elemento estará puro cuando su presión de saturación sea igual a la presión total. Cada elemento estará puro cuando su presión de saturación sea igual a la presión total. Si usted va a esta columna del tolueno, que va a dar cuenta que él viene a tener el valor de 101.33 de saturación justamente a 110, siendo 110 su temperatura de saturación. Mientras que el componente 2, que es agua, va a tener la presión de 101.33 aquí a 100, que es, como todos sabemos, su temperatura de saturación. Entonces sabemos que el lado del agua justamente va a estar entre 84 y 33,
que es la temperatura térmica, hasta 100, mientras que el lado del tolueno va a estar entre 84,33 y 110. Por eso aquí, en la columna E y F, justamente lo que estamos calculando son las concentraciones del componente 1 en las dos regiones. Viendo Y1, justamente la región del tolueno, la de la derecha, y Y2, la región del agua, la de la izquierda. Por eso ustedes ven que hay valores de Y desde la temperatura 84, donde vale 0.44, hasta 110, donde va a valer 1. Y esta columna es la que me forma la línea azul, la representativa del tolueno. Sin embargo, del lado del agua, yo voy a tener valores válidos desde 84,33 hasta 100. Fíjense que a partir de 100 para el agua no tiene sentido más concentración, se pone 0, porque ella viene de 44 aquí hasta 100, que es donde va a estar el 0, entendido que estamos trabajando con las concentraciones del tolueno. Las concentraciones del agua son 1 menos la concentración del tolueno. Muy bien, entonces simplemente, si ustedes se dan cuenta, yo cliqueo cualquiera de los gráficos y me dice, aquí me dice cuáles son las variables que se están representando. En este caso, aquí ustedes vieron cómo se ilumina esta parte, que es la del agua, y si le doy al azul, entonces se ilumina esta parte, ¿ves? Que es la del tolueno. Muy bien. Ahora, aquí simplemente hemos puesto un 8430 a 0 hasta el 8431 para trazar la línea auténtica, que es la línea negra que ustedes ven ahí, y es la línea donde sabemos que van a terminar las dos líneas de temperatura de rocío de los componentes. En ese caso, vemos entonces el diagrama con sus áreas definidas. Si ustedes se dan cuenta, aquí podemos darnos una visión de que todo lo que está por encima de la temperatura de rocío justamente es un vapor homogéneo. Ahora, todo lo que está entre la temperatura de rocío y la temperatura de burbuja es una región de dos fases, que en este caso hay dos, porque va a depender de los dominios en términos de concentración en los cuales están los componentes. La del lado derecho, debajo del azul, es el área de vapor más tolueno puro. La del lado izquierdo, la que está debajo de la línea roja, es la del vapor más agua, ¿verdad? Y recuérdense que por debajo del punto auténtico no puede haber vapor, entonces todo se convierte en los líquidos y van a estar en la misma proporción en la cual estaban en el vapor, pero ahora como líquidos puros separados. Por lo tanto, si yo estoy en cualquier, imaginémonos que yo tenga el punto donde estoy indicando ahora. Si en ese punto yo tengo una mezcla y esa mezcla me permite, voy a hacer un dibujito para ver si podemos entenderlo. Imagínense que yo estoy ahí, justamente ahí yo tengo un vapor que tiene alrededor de un 68% de tolueno. Si me muevo derechito hacia abajo, ahí se condensa tolueno puro, sigo bajando, sigue condensando tolueno, entonces el vapor se va a hacer rico en agua, y ya el tolueno está condensando, hasta que llego aquí a la línea auténtica, ahí entonces condensa el agua, porque ya el agua cumple con que su presión de saturación es igual a su presión parcial, como lo dice la ley de Raoult. Ahí inmediatamente cruzo la auténtica ya y me paro ahí donde estoy, ahí yo voy a tener dos líquidos puros con cantidades proporcionales a la misma concentración que había en el vapor. Eso significa que voy a tener de 10 partes, 7 partes de tolueno y 3 partes de agua. Esto es lo que va a estar ahí continuamente porque reconoce que no se mezcla de carne. Ok, entonces, otra cosa que queríamos mostrarles, en el caso
tenemos acá, si nos movemos un poquito hacia las expresiones que tenemos acá, en los calculitos, vemos que, acuérdense que ahí yo cambié esta celda amarilla, yo cambié los dos datos que me pedían, todo el punto 7, y correspondientemente me iba a dar las presiones, la temperatura, perdón, de rocío, que era lo que se planteaba en el problema, era lo que me preguntaba. Entonces, de nuevo pongo el punto 2, fíjense qué va a pasar aquí. Ahora se me pone la temperatura de rocío 2 en rojo, indicándome que está por encima de la auténtica, y ya yo sé que ese es el que va a comenzar primero, y esa es tu temperatura de rocío. Si pongo el punto 7, entonces pasa lo que teníamos ahorita, lo contrario. Con punto 7, entonces es esto bueno, el que tiene su temperatura por encima de la auténtica, indicando entonces que él es el que va a comenzar. El otro me está diciendo que a esa concentración, su temperatura de rocío, o mejor dicho, su temperatura de saturación no es igual a la presión parcial, por tanto no convence. Bien, entonces aquí las explicaciones están de cómo lo fuimos haciendo paso por paso. En el punto auténtico se tiene que la temperatura auténtica es la que hace que las presiones de saturación sean totales. Con las ecuaciones de Antoine y la constante de la tabla B2 se calculan las temperaturas de saturación, las presiones de saturación, perdón, para varias temperaturas, para ambas especies. Con la columna B y C, como decíamos ahorita, la columna D es la suma de las presiones de saturación, y se observa que la temperatura auténtica está ligeramente por encima de 84. Por la ley de Raoul, lo que le explicaba, de su IP es igual a XY de su I de saturación, sin embargo, las XY son iguales a 1, y se tiene que de su IP es igual a la presión de saturación. El componente que cumple ese criterio de que su presión parcial sea igual a la presión de saturación, es el que va a condensar. Profesor, Sí. ¿por qué es que la X es igual a 1? Acuérdate que ellos condensan como líquidos puros, no se mezclan. Entonces, si es un líquido puro, su concentración estará igual a 1. Ok, ya nos quedan 10 minutos, déjenme avanzar, a ver si podemos por lo menos grabar esta explicación. Después entonces tenemos ya, que al conocer a Y igual a ZI.2, tendríamos que la presión de saturación debe ser el 20% de la presión total. Y buscaríamos con la ecuación de Antoine la temperatura que hace que esa presión de saturación sea el 20% de la total. Al despejar, y despejamos la temperatura de la ecuación de Antoine, que aplicamos al componente 1, ahí estamos la expresión despejada, da una temperatura de 62. Indicando que ya este componente está líquido a esta temperatura, ya que es menor que 84. Entonces, a esta concentración total estamos en la región del componente, me deja ver hacia la derecha, la región del componente 2, que es el agua, que abarca desde Z igual a 0 hasta punto 44. O sea, de 0 aquí hasta punto 44 es la zona del agua, y de punto 44 hasta 1 es la zona de dominio del solvente. Entonces así va explicando cómo logramos obtener justamente los valores por fórmula, porque aquí está explicado para cómo se hace por la fórmula, y en el diagrama cómo lo hacemos a través del diagrama. Entonces lo mismo que hicimos justamente con Z igual a punto 1, lo podemos hacer con cualquier otra Z. Y vemos entonces qué es lo que nos dicen por los cálculos. Entonces a una Z de punto 8, por ejemplo, se obtiene 93.99, que es una temperatura mayor que la estética, y por lo tanto se constituye la temperatura de residuo para este componente, para el componente 2, que es agua. Porque Z.8 es igual a Z1.20.
por lo que se cumple el criterio de la presión parcial igual a la presión de saturación, y se hacen esos mismos cálculos con el Z.7. Yo espero que más o menos, si hay alguna pregunta, justamente estamos en el momento de las aclaraciones. Estos son los típicos problemas, y fundamentalmente lo importante aquí, aparte de saber hacer el gráfico, es saber interpretar. No importa donde yo esté en el gráfico, qué es lo que va a ocurrir. Si yo estoy del lado del torbeno, a zetas por encima de los valores de Y asterisco, quien va a condensar primero es cero, luego, cuando se llegue a la temperatura usted que condense el agua. En el caso de que estoy a zetas menores que el punto 44, entonces quien condensa primero es el agua. ¿Okay? ¿Una pregunta? Sí. Dígame. Entonces, Sí, profe. mi temperatura de rocío va a ser la que sea mayor a la temperatura de usted. Bueno, tu temperatura de rocío va a ser la que justamente cumpla con que la presión parcial se iguale a la presión de saturación. ¿Me explico? O sea, fíjate que si tú le aplicas la ley de Raoult, aquí donde me estoy indicando, de P igual a X de de saturación, esa es la ley de Raoult. Entonces, como X vale 1, pues la ley de Raoult se convierte en que la presión parcial de P es igual a la presión de saturación en el equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Que aquel componente a una temperatura dada cumpla con que su presión parcial se iguala a su presión de saturación, condensa. El que no logre eso no ha condensado todavía. O si está por debajo de eso, significa que ya que no tiene, no está en su dominio. O sea, si no ha cumplido, si la presión de saturación está por encima de la presión parcial, no han condensado. Cuando es igual, ese es su punto de rocío. Y cuando está por debajo, es que ya condensó. ¿Me expliqué? ¿Hello? Sí, más o menos. Dime, ¿qué es más o menos? Dime, no hay problema. Ay, no, yo no entiendo. Ok, mira. La clave de este diagrama. Hagan silencio, por favor, porque el profesor explica y yo no oigo. Ok. La clave de este perdón. La clave de este diagrama está en esa expresión que está aquí. Que la voy a tratar de ver si la subrayo. Que la presión parcial, esa que está ahí. Que la presión parcial es igual a la presión de saturación. Esa es la clave del diagrama. El componente de los dos que cumpla con eso, ese condensó y esa es su temperatura de saturación. Ay, Dios mío. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Después me está dando. Ok, dígame. De esa expresión, entonces, Ay, Dios mío. Vamos. La presión esa que va acompañada de mi fracción de vapor es la del sistema, la constante. Sí, exacto, la total, la que tú conoces. Entonces, cuando se igualen eso, ya es la... Sí, mira para que tenga una idea. Fíjate. ¿Cuál es la presión? Cuando Z vale 0.2, está 1.2. Entonces Y vale 0.2 porque vengo de un vapor. Yo estoy disminuyendo la temperatura de un vapor. Llegará un momento en que yo tengo mi presión parcial siempre va a ser fija, porque la concentración total no va a cambiar ni la presión total tampoco. Por tanto, va a ser siempre el 20% de P. Esa es la presión. Ahora, la desaturación sí va a cambiar porque cambia con la temperatura. Entonces, si yo tengo una temperatura por encima de la de rocío, la temperatura, la presión de saturación a esa temperatura va a estar por encima de la presión parcial. A medida que vengo bajando la temperatura, la presión de saturación va a bajar. Hasta que llega un momento a una temperatura en la cual se iguala la presión parcial. Cuando eso ocurre, acuérdate que vengo disminuyendo la temperatura. Cuando eso ocurre, ahí condensa ese componente. ¿Entendiste ahora?
Sí, ahora sí. ¿Entiendes? Porque tú vienes de un vapor, tú estás enfriando un vapor. Al enfriar el vapor, la temperatura de del sistema viene bajando y su presión de saturación del todito viene disminuyendo. Pero tu presión parcial está fija porque depende de la composición total. Entonces, cuando la desaturación se iguala a la parcial, al componente que cumple con eso, ahí mismo condensa. Okay. Entonces te vas a dar cuenta que a uno sí va a cumplir y el otro no. Por ejemplo, al 20% del P, el componente 1 no ha cumplido eso, pero el componente 2 sí lo cumple. Por tanto, él condensa. Esa es tu temperatura de rocío, que es la que veríamos en este sentido del lado rojo. Ok. Si tú quieres, puedes probar. Tú coges y te pones en cualquier punto de la fase vapor y comienza a bajar la temperatura hasta que llegue a la presión de rocío. Y lo haces manualmente por cálculo. Te vas a dar cuenta que la misma temperatura que te da de rocío en el gráfico te va a dar en el cálculo. Y que para el otro componente no te va a dar igual. Te va a dar diferente, o sea que no ha cumplido todavía el criterio. ¿Tú sabes dónde ellos cumplen los dos el criterio? En el punto autéptico, la temperatura autéptica. Porque por eso conseguimos la temperatura autéptica. ¿Ninguna otra pregunta? Pues tenemos un minuto para que se nos cierre la sesión. Profesor, Sí. ¿por qué cuando usted estaba buscando la concentración del punto autéptico, usted usó la presión de saturación del componente 1? Porque la suma de las presiones de saturaciones de ambos a esa temperatura debe dar la presión total. ¿Entendí? Bueno, ya se va a cerrar la sesión, entonces yo voy a abrir otra vez un ratito, estén atentos, para que podamos seguir trabajando. Nos vemos en un ratito. ¿Ok? Bien. Sí. Bien, espero que hayan entendido las explicaciones. Eso fue el semestre pasado. Vieron cómo las interrupciones molestan bastante cuando se dejan los micrófonos abiertos. Entonces, si uno graba, todo eso se queda grabado, de una manera de borrar. Tanto la presentación como la hoja de cálculo, que la tengo que buscar porque el semestre abierto, se la voy a mandar para que puedan refrescar eso que ustedes oyeron ahí. Ahí se dio la explicación de los gráficos de equilibrio líquido-líquido y de los dos tipos de gráficos de equilibrio líquido-líquido-vapor, que son el parcialmente miscible, el primero de las orejitas, y el completamente invisible, que es el último, en el que se desarrollaron los problemas de cómo hacer el gráfico, interpretarlo y poder contestar las preguntas. Entonces, con esto estaríamos terminando el tema 14 y ya estaríamos entonces en la disposición del lunes que viene, entonces poder hacer el examen de la parte de equilibrio con equilibrio de fase, perdón. Para lo cual hablé ya con Edwin para ver si le puede dar el repaso, mandarle la hoja de cálculo para que la puedan utilizar, o creo que yo la subí, voy a chequear a ver. Y el lunes entonces estaríamos, este miércoles estaríamos iniciando el tema último, que es el capítulo 13, que es el equilibrio de reacción química. Es un temita interesante, vamos a ver cómo lo resumimos para que rápidamente podamos entender los fundamentos y trabajemos algunos de los ejemplos que nos plantea el mismo libro y entonces ver cuál es la importancia de la aplicación. ¿Para qué yo debo conocer el equilibrio de una reacción química? ¿Cuál es su importancia? Entonces eso lo vamos a ver. Luego que el miércoles que viene continuaríamos entonces con el equilibrio de reacción química de nuevo y estaríamos terminando más o menos, tenemos pautado que
Este próximo miércoles iniciamos el capítulo 13. El lunes que viene estaríamos examinando fases. El miércoles 23 estaríamos viendo la continuación del capítulo 13. Entonces, el lunes 28 estaríamos en la última parte, o sea que vamos a ver el capítulo 13 en 3 sesiones de clase y estaríamos examinando, ¿no? Para eso es bueno que ustedes entonces hagan el esfuerzo porque tenemos que examinar el día 30, que es la última fecha. Por eso lo prolongamos hasta allá. Estaremos examinando el capítulo 3. Entonces, es bueno que podamos ir revisando. Estamos tratando de sacar lo más importante y explicar lo más importante para que entonces podamos captar la esencia de la termodinámica, cuál es su importancia, por qué estos 3 temas, dónde se pueden aplicar, para qué nos sirven, y fundamentalmente la parte que tiene que ver con las reacciones químicas y el equilibrio de fase, que tienen su representación, por un lado, en los reactores y por otro lado en los procesos de separación que vemos en las operaciones unitarias. Así que nos vemos el próximo lunes en el examen de la parte de equilibrio de fase. ¿Alguna pregunta? ¿Hello? No, maestro. Bueno, entonces, esta noche yo voy a revisar para enviarle la hoja de cálculo, que creo, no, me parece que la subí ya, pero bueno, a revisar la de los nomogramas, esos videos, subírselo para que lo puedan ver y rescatar la hoja que se está presentando en el video, porque es importante ver que la puedan tener, manosearla y les sirve para repasar. Así que nos vemos el próximo miércoles en el inicio del capítulo 13, equilibrio de reacciones químicas. Así que si lo pueden comenzar a ver, pues mejor todavía. Así que buenas noches. Buenas noches.